todavía no se termina de esclarecer, no se sabe qué va a pasar con el chofer y tampoco se sabe qué es lo que pasa con las autoridades para no lograr una solución efectiva a esta problemática. Eunice, te preguntaría primero de qué es reflejo lo ocurrido en San Antonio, Texas. Pues creo que lo primero es decir que es reflejo de una situación que viene sucediendo hace mucho tiempo, que sí ha cambiado quizá algunos patrones y ahorita podemos profundizar en ello, pero que es algo que sucede todo el tiempo, que desgraciadamente, bueno, hoy fue muy visible por lo que sucedió y cómo se vio, pero que es algo que sucede que sucede en todo momento. Incluso hay cálculos que en los últimos años ha aumentado la muerte de migrantes al atravesar la frontera casi en un 90%. Entonces realmente creo que hay que reflexionar sobre la decisión racional que toma una persona de cruzar la frontera aún ante estos peligros. Es decir, hay que hacer un llamado, me parece, de este lado de la frontera y en Centroamérica a por qué las personas no tienen las condiciones y las alternativas necesarias en sus lugares de origen y entonces deciden correr estos riesgos que, bueno, en este caso todavía es peor porque creo que involucra no al chofer, no al pollero, sino hay toda una red de trata detrás de este caso y de este modus operandi, en donde detrás de todos estos muertos y heridos, pues hay muchos vivos, ¿no? Y creo que eso es parte importante de lo que hay que entender en esta red importante de crimen. Red, además, en las que están claramente involucradas las autoridades, porque casos como estos no pueden suceder sin el permiso de algunos de ellos. Te quisiera preguntar, como mencionabas, desafortunadamente este no es un caso aislado, es el segundo más grave después de uno ocurrido en 2003, cuando murieron 19 personas también al interior de un tráiler. ¿Por qué se siguen dando este tipo de casos? ¿Qué lagunas legales hay tanto en México como en Estados Unidos y en los países en la región en general? Pues me parece que eso es un caso en donde hay una responsabilidad binacional, en donde sí hay una parte de este delito y de este tráfico de personas y trata que se da del lado de México, pero que continúa y sobre todo creo que ante lo que estamos viendo de las nuevas medidas de seguridad o el endurecimiento de medidas fronterizas en términos de seguridad, pues eso genera también ciertas dinámicas y oportunidades a que este se vuelva un delito incluso atractivo para grupos del crimen organizado, en donde hoy el que haya más seguridad significa que va a haber más autoridades, más vigilancia y eso también se puede traducir en costos mayores que se les cobran a estos migrantes y en ganancias también mejores para los líderes de este tipo de delito. Entonces me parece que lo que hay que hacer es pues un llamado a las autoridades para que no solamente se trate el caso a partir del chofer o el pollero, sino que se entienda la red, como tú dices, incluso las autoridades americanas metidas también en este caso, porque también hay parte de autoridades involucradas que son de Estados Unidos y justamente para que no se dé este tipo de casos tenemos que poner al centro de la política binacional a los humanos, a las personas. Creo que hoy estamos muy concentrados y se ve en las últimas 2 semanas el gobierno mexicano completamente metido en el Tratado de Libre Comercio y no estamos metiendo en la misma mesa los temas migratorios y de seguridad, que es donde México tiene contrapesos para negociar. Entonces creo que lo que hay que hacer es primero poner al centro a las personas, después este tipo de redes, realmente ir tras todo, tras cada uno de los eslabones y entender el modus operandi, como te decía, es pues sí atraviesan, pero hay paradas y en cada segmento pues hay un costo y hay un peligro nuevo. Aquí seguramente en el patio del Walmart están esperando, ya no estaban todas las personas que cruzaron, es decir, ya había algunos de los camiones que habían llegado para transportarlos a su destino final, seguro estos que quedaban iban a transportarlos también al destino final, sin olvidar y también mencionando que el costo ahorita asciende casi hasta $30,000 puede ser el costo de un migrante que cruza y esto significa que no tienen el dinero, por supuesto, entonces una vez llegado a su destino siguen trabajando para este grupo para pagar deudas, para pagar lo que ya incurre en un tema de trata. Y otro tema importante que creo que no se ha mencionado y que debe ser visible es estos mexicanos, en el caso de todos los que son mexicanos, pero también los de otros países, pero en caso de los 34 mexicanos, me parece, se debe tratar de pedir una visa T, por ejemplo, que es para trata, ya que estas personas pues cayeron en esta desgracia y victimizados por trata. Me parece que se tiene que pedir esto y se tiene que hacer de manera rápida para que sea lo antes posible que se busque este asilo, ¿no? Eunice, nosotros tuvimos oportunidad ayer de hablar con uno de los directores de albergues de migrantes, precisamente en Aguascalientes, donde son varios de los connacionales que viajaban en ese tráiler, y él nos comentaba que no hay confianza en que realmente las autoridades mexicanas estén realizando investigaciones exhaustivas para poder dar,
con el origen y también con los culpables, hacer responsables a quienes participaron en este terrible hecho. ¿Por qué la desconfianza tan grande, sobre todo de la gente más humilde, que es la que decide viajar? Porque creo que justamente este tipo de fenómenos, y eso es algo que también hay que observar, se está dando, al más vulnerable lo vulneran más. Quizá aquel, porque hoy otro dato importante es, hoy hay mucho menos intentos de entrada a Estados Unidos de lo que había hace un año. Sin embargo, estos que siguen decidiendo partir, pues son los más vulnerables, que realmente ponen sobre la balanza estos peligros y aún así se van. Entonces creo que la desconfianza viene de que estas personas en sus lugares de origen no tuvieron las alternativas ni las oportunidades, no confían en los gobiernos porque no les han dado estas alternativas y ni se ha generado en sus lugares este tipo de oportunidades. Entonces, a la hora de cruzar, pues me parece que eso es algo que es evidente, la desconfianza, pero en cuanto a lo que las autoridades tienen que hacer o no, me parece que el gobierno mexicano, de parte del consulado, pues ahí está haciendo el reconocimiento de los cuerpos, tratando de brindar ayuda para la repatriación, etcétera, pero lo que hace falta o lo que tendría que pasar pues pronto, creo que es uno, el pedirle a las autoridades americanas, porque la mayoría de este delito está del lado americano, la red, lo que falta de encontrar de la red, pedirles cooperación para encontrar a cada uno de los responsables de lo sucedido y asimismo, como mencionábamos, pues que las autoridades, además de pedir el seguimiento del caso, que puedan defender a estos migrantes y que puedan, hay muchos abogados, a mí me han buscado en Agenda Migrante, que quieren pro bono ayudar a estos migrantes a pedir estas visas T y U, que son la de violencia y la de trata, y creo que el gobierno tiene que aprovechar estos abogados pro bono, tiene que poner en marcha los casos y pedirlos, se pueden pedir de manera grupal aunque se certifican de manera individual y eso hace que los casos a lo mejor puedan ser pues más rápidos, ¿no? Eunice, cuéntanos cómo ha afectado, por ejemplo, el endurecimiento de las políticas migratorias desde la entrada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pues mira, creo que hay números importantes. Se habla de un descenso, por ejemplo, en términos del número total de deportados. Sin embargo, tenemos un 40% más de gente deportada sin delitos graves. Entonces, creo que eso es en donde hay que poner el acento. También algo importante es que hay un 80% más de demanda de cárcel para mexicanos indocumentados. Es decir, hay más arrestos. Y los arrestos también están siendo en cualquier lugar, en las cortes, en lugares que antes eran respetados en común acuerdo, digamos, para estos migrantes, hoy están siendo violados. Hoy tenemos también la participación de autoridades locales, no solo en casos como Texas, que es obvio, con la SB4, sino en casos como Kentucky, como Alabama, como las Carolinas. Estamos viendo cómo en Colorado también ya hubo este tipo de redadas que ahorita se mostraban, cómo las autoridades locales están participando en la persecución federal pues de estos migrantes y eso cambia la situación de nuestros connacionales. Bien, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Muy buena noche y ese llamado a las autoridades para que se lleve a cabo una estrategia integral y también pues que se hagan responsables y sea una estrategia conjunta entre ambos países. Buenas noches, Eunice. Muchas gracias.